A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí quiero que nos detengamos, a los que creen en el nombre de Cristo, dice la palabra que Dios nos dio la autoridad, la potestad. Otra versión dice el permiso o la facultad de ser hijos de Dios. ¿Qué éramos antes de que fuéramos hijos de Dios? Dice la Biblia que éramos hijos del diablo, ¿no? Imagínense tener al diablo como papá, pues así nos pasó, mis hermanos. Algo horrible, ¿verdad? Pero ahora dice la palabra que a los que creen en el nombre de Cristo, somos hijos de Dios. Dele gracias a Dios porque usted, si ha creído en Cristo, ya es un hijo de Dios. Al creer en Jesús, somos hijos de Dios. De eso quiero hablarles hoy, mis amados hermanos. Nuestro tema para hoy es creer en Cristo. Creer en el nombre de Cristo. Porque dice la palabra, hablando de Cristo, dice en el versículo 11 de Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Notemos que dice a lo suyo, o sea, a su mundo, a lo que él creó. Juan en los primeros versículos dice que él creó el mundo, que Cristo creó el mundo. Y luego en el versículo 11 entonces cuando dice a lo suyo vino, o sea, a su mundo, a lo que él creó, dice a lo suyo vino. Pero luego habla del pueblo judío y dice y los suyos, notemos que al principio dice a lo suyo y luego los suyos. Así que a su mundo vino, dice, pero no le creyeron. Dice, y los suyos no le creyeron. Y luego añade, mas a todos los que le recibieron. Aquí la palabra recibir es equivalente a creer en realidad. Y lo va a decir, dice, a los que creen en el nombre de Cristo, ellos son hijos de Dios. Hemos estado hablando de la serie El propósito de la venida de Cristo al mundo. Antes ya les hablé y hay que decir que lo que vamos hablando cada domingo corresponde al gran propósito redentor de Dios. La primera parte yo les hablaba en la primera ocasión acerca de la gracia de Dios. Luego les hablé acerca de la salvación del pecado. Cristo vino para salvarnos del pecado. Y hoy quiero hablarles acerca de que Dios envió a Cristo para que creamos en Él. Por eso Juan dice, a los que creen en su nombre. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que la palabra o la frase creer en Dios es una frase muy conocida tanto por cristianos como por no cristianos. Mucha gente cree en Dios, ¿no? Es decir, mucha gente afirma que cree en Dios. Si usted platica con su vecino y le pregunta, oiga, ¿usted cree en Dios? Lo más seguro es que le va a decir que sí cree en Dios. Si hablamos con amigos, con conocidos que no conocen, que no son cristianos, pero les preguntamos, ¿conoce a Dios? ¿O cree en Dios? Nos vas a decir, claro que creo en Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de creer como una idea muy popular, diríamos, ¿no? Como la idea colectiva de creer en Dios. Fíjense bien. En realidad, cuando mucha gente dice, creo en Dios, lo que están diciendo es, tengo conciencia de que existe Dios. Eso es realmente para muchos creer en Dios, ¿no? Tener conciencia de que Dios existe. Ahora, tener conciencia de que Dios existe, por supuesto que es bueno, es apropiado, ¿verdad? Pero no es suficiente. Porque entonces vamos a ver cuál es la idea de creer en Cristo. Normalmente me gusta preguntarle a las personas, y he hablado con algunos de ustedes, y cuando yo les digo, ¿ya crees en Cristo o desde cuándo crees en Cristo? Me dicen, sí. Yo les digo, platícame un poco, ¿cómo empezaste a creer en Cristo? ¿Por qué lo hago? Porque me gusta asegurarme de que una persona realmente creyó en Cristo. Porque hay una idea general, creo en Dios.
¿no? Yo creo en Dios, pero repito, a veces la idea de creer en Dios es como, tengo conciencia de que Dios existe. ¿Me explico? Y eso, repito, no es suficiente. Y suelo decirles a las personas que, por ejemplo, yo les digo, uso un ejemplo, el caso del matrimonio. Yo les digo, en el matrimonio hay un día que firmamos el acta, ¿verdad? Y que nos preguntan, ¿aceptas por esposo a fulano de tal? ¿Aceptas por esposa a fulana de tal? Y entonces nosotros decimos, sí acepto, ¿verdad? Decimos, sí acepto. ¿Cuántos están felices de haber dicho un día sí acepto? Unos cuantos, ¿verdad? Está bien, no está tan mal, ¿verdad? Para hacer una pregunta inesperada no está tan mal, mis hermanos. Pero un día dijimos sí acepto. Y yo les digo, así con Cristo hay un día, ¿verdad? Yo creo, debe haber un día y una hora donde decimos, sí entrego mi vida a Cristo. Así como hay un día, ¿verdad? Y una hora registradas acerca de el nacimiento de una persona. ¿Cuántos de ustedes saben la hora en que nacieron? Quizá no lo sepan, pero saben el día en que nacieron, ¿no es cierto? Entonces yo suelo decir, así para nacer de nuevo, para creer en Cristo, debe haber un momento específico. Ahora bien, ¿qué significa creer en Cristo? Como dije, existe la idea colectiva, la idea popular de que creer en Cristo es tener conciencia de que Cristo existe. O creer en Dios, algunos piensan que es tener conciencia de que Dios existe. Mire, es importante que nosotros creamos a la manera en la que Dios dice que tenemos que creer. Porque el problema para mucha gente es que creen a su manera, así me estoy explicando. Y ese es un grave error. Ese es un grave error. Aunque las personas sean sinceras, ¿verdad? Y digan, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo he escuchado a algunas personas que luego dicen, ¿no? Es que yo creo en Dios a mi manera. Y normalmente si yo tengo la oportunidad les digo a las personas, es importante creer en Dios, pero debemos de creer en Dios a la manera en que Dios dice que necesitamos creer en Él, no a la manera en la que yo creo. Me estoy explicando, porque uno puede pensar, yo creo en Dios y creo que si hago una buena obra en el día, ya con eso estoy bien delante de Dios. Hay personas que tienen esa idea. Realmente eso no es creer en Dios. Cuando la Biblia habla de creer en Dios, se refiere, fíjense bien, se refiere a algo muy sencillo pero muy significativo. Creer en Cristo es sencillamente confiar en Cristo. Esa es la idea. Creer en Cristo es confiar en Cristo. Ahora, déjeme desglosar un poquito esa parte. Confiar en Cristo significa que confiamos en que Él murió para perdonar nuestros pecados. Esa es la idea. Por eso digo, es una frase sencilla, pero ya en realidad si la analizamos no es tan sencilla. Es entonces confiar en Cristo y confiar en el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Confiar en Cristo significa que decidimos caminar bajo la dirección de Dios. Eso es muy importante. Vea cómo creer en Cristo tiene sus implicaciones muy prácticas, muy específicas. Conocer a Cristo significa, o creer en Cristo significa, conocerlo por medio de una relación de obediencia. Eso es creer en Cristo. Ojo, creer en Cristo, hay que decirlo también, no significa que vamos a llevar una vida perfecta. Muchas personas se equivocan en esa parte, ¿verdad? Y dicen, es que creo que no estoy preparado para creer en Cristo porque todavía cometo algunos pecados. Más bien, necesitamos creer en Cristo debido a que somos pecadores. Y el caminar con Cristo, creer en Cristo, no significa que ya no vamos a pecar. Cambia una cosa, mire, cuando no éramos cristianos, pecábamos como estilo de vida, me estoy explicando. Era como la regla, pecar era la regla. Cuando creemos en Cristo,
pecar deja de ser una regla y se convierte en la excepción. Ya me estoy explicando y hablaré un poquito más adelante de esta parte del arrepentimiento de los cristianos. Por otro lado, y antes de que veamos algunos textos que hablan de la necesidad de creer en Cristo, hay que decir que la palabra creer, de acuerdo a la Biblia, el término creer es un término dinámico. Ojo, la palabra creer significa, quiero que lo piense en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. La palabra creer significa creí en Cristo, creo en Cristo y creeré en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, el cristiano vive creyendo en Cristo. No es creí en Cristo y hago lo que quiero, no. Creí en Cristo y me someto a la voluntad de Cristo. Eso es estar creyendo en Cristo. Voy a creer en Cristo mañana. Si Dios me da la oportunidad de vivir, vamos a creer en Cristo. Porque la palabra es dinámica. Es una palabra, ¿verdad? La idea de creer es una acción continua. Estamos creyendo continuamente en Cristo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de creer en Cristo? Dice muchas cosas, por cierto. Y fíjese que el Evangelio de Juan usa el verbo creer cerca de 100 veces, si no mal recuerdo el dato. Cerca de 100 veces Juan usa la palabra creer. Desde el versículo número 7 de Juan 1, Juan dice, el evangelista dice que Juan el Bautista vino para que creyéramos en Cristo. Desde ahí empieza a usar el verbo creer. Y en la última parte, Juan en el capítulo 20, va a decirnos, Juan 20, 30 y 31 dice: estas cosas se escribieron para que crean en el Hijo de Dios. Juan habla de creer en Cristo. Ahora bien, Juan 3:16, un versículo muy conocido, nos dice que Dios mandó a su Hijo para que creamos en Él. Así que la venida de Cristo es para que nosotros creamos. Por eso es muy importante decir el hecho de que estemos hablando de esta serie en esta época de la Navidad, en que celebramos la venida de Cristo al mundo. Es importante que no perdamos de vista a qué vino Cristo al mundo. Que no lo perdamos de vista. Que la noche de la cena, mis amados hermanos, de manera especial le demos gracias a Dios porque Cristo vino al mundo. Estoy explicando, ¿verdad? Que antes de entrarle a la comida y deleitarnos en esa rica cena, dígale: Padre, gracias porque Cristo vino para que yo reciba el perdón de mis pecados. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso la palabra dice que Dios mandó a su Hijo para que creamos en Él. Ahora bien, vea conmigo, este versículo sí quiero que lo vea, por favor. Marcos 1:15, por favor. Marcos 1:15 nos va a decir algo, o nos dice algo que es absolutamente también de gran importancia. El Evangelio, de acuerdo a la Biblia, creer en Cristo implica, o la Biblia habla de un claro llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Marcos 1:15, si lo tiene, por favor, léalo conmigo. Dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, fíjense bien, hay 2 palabras que hay que tomar en cuenta. Dice el Evangelio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa palabra, creer en el Evangelio, más la palabra arrepentimiento, que la vamos a ver en un minutito más. Déjeme decir lo siguiente, y quiero que piensen esto. El arrepentimiento del que la Biblia habla, creer en Cristo, ¿es una sugerencia que Dios nos hace o es una orden que Dios nos da? ¿Qué piensa? Es una orden, ¿verdad? Es una orden. No es una sugerencia. ¿Saben por qué? Primero, porque Dios tiene todo el derecho de ordenar. Segundo, si fuera una sugerencia y una persona que no se y si alguien decide no arrepentirse,
Si fuera una sugerencia, Dios no lo castigaría, ¿sí me explico? Pero como es una orden, por eso hay un castigo para el que no se arrepiente. Así que la palabra nos dice que somos llamados para creer en el Evangelio. Somos llamados para arrepentirnos. Vamos también a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16, 16. Otra parte importante que quiero que veamos. Marcos 1, capítulo 16, versículo 16. Leemos desde el 15, versículo 15 y 16, por favor. ¿Están listos? Dice la palabra, léanlo conmigo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis amados hermanos, creer en Cristo cambia radicalmente la condición de la persona frente a Dios. Porque dice la palabra que el que crea será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvo del infierno. Dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven lo importante que es creer en Cristo? Creer en Cristo no es cosa que debamos tomar a la ligera. Ahora bien, ¿qué implicaciones hay en el hecho de creer en Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones? Juan 1, donde ya hemos leído, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio permiso, autoridad, potestad, facultad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué implica creer en Cristo? Creer en Cristo, como hemos leído ya, implica arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento implica no solo sentir pesar por nuestros pecados. Uno puede sentir pesar por un pecado que cometió, pero el día de mañana o pasado se nos pasa el pesar por ese pecado y volver a hacer lo mismo. El arrepentimiento implica cambiar nuestra actitud hacia Dios. Algunos ilustran la idea del arrepentimiento como un cambio de rumbo. Y es un cambio de rumbo, de hecho. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un cambio de actitud hacia Dios y con ello también cambia la totalidad de nuestra vida. Arrepentirse significa, le pido perdón a Dios por mis pecados, decido no cometer ese pecado nuevamente, decido caminar en una actitud diferente para con Dios. Cuando Juan el Bautista se encontraba precisamente bautizando, la gente llegaba porque Juan bautizaba para el perdón de los pecados y mucha gente empezó a tomar el bautismo de Juan como una oferta, como una especie de indulgencia, ¿no? Como para librarse del infierno. Y así que ellos están actuando como si se tratara de liberarse del infierno. Y Juan les dice a sus oyentes, Juan que no era tan diplomático, pero dice Cristo que ningún otro profeta se levantó como él, ¿verdad? Entre los nacidos de mujer, dice Cristo, no hubo otro como Juan. Así que era un gran profeta desde la perspectiva de Dios, por supuesto, y eso es lo que cuenta. Y Juan les dice a sus oyentes, a los que venían al bautismo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento implica entonces un cambio de actitud, implica que cambiamos nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. El arrepentimiento implica, creer en Cristo implica, además del arrepentimiento, implica la transformación de nuestra vida. Esto es muy importante.
la transformación de vida. Creer en el Evangelio implica que nuestra vida está empezando a ser cambiada a través de un proceso de transformación. Ojo, no significa que cambiamos de la noche a la mañana. Hay personas que luego se desalientan porque dicen ellos: he fallado una vez, he fallado otra vez y otra vez, y de repente viven muy frustrados porque piensan de alguna manera que tendrían que llevar una vida perfecta en la que nunca se equivoquen. En realidad, la transformación de vida es progresiva. Ahora, es importante esto porque la palabra dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, ¿cómo transforma Dios nuestro corazón? A través del Evangelio. Pero aquí viene lo tercero, que involucra creer. Dije que creer involucra arrepentimiento, involucra la transformación de nuestra vida. Pero lo tercero que creer involucra, en términos muy prácticos, es interactuar con el Evangelio. Usted y yo necesitamos interactuar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el recurso que Dios nos da. El Evangelio no solamente como algunas reglas que necesitamos obedecer. Sí, el Evangelio involucra mandamientos que hay que obedecer. Pero el Evangelio también involucra la idea, y dice la palabra, que es poder de Dios para salvación. En otras palabras, es el poder de Dios en acción, es el poder de Dios para transformar nuestro corazón. Por eso usted necesita interactuar con la palabra. Por eso necesita leer la Biblia, estudiarla, meditarla. Isaías 55. Ahí el Señor dice: oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y vivirán, dice el Señor. Escúchenme atentamente, dice Dios, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Y qué es la grosura? La grasita, ¿no? Esa grasita que a usted le gusta en su bistec, el gordito, ¿verdad? El gordito. Ese gordito que dice: ese gordito está bien rico. Que los médicos dicen: tenga cuidado porque eso se llama colesterol también, ¿verdad? Dice el Señor: si me escuchan atentamente, se van a deleitarse como vuestra alma con grosura, como un platillo delicioso. Quiero que piense en su platillo el más delicioso, en lo que más le gusta a usted. Piense en su platillo, el favorito. Los más dragones tienen como 10 favoritos, está bien. Pero ¿cuál es su platillo favorito? El que sea, el más rico. Bueno, dice la palabra: oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Usted necesita deleitarse en el Evangelio. Si la palabra de Dios le aburre, si la palabra de Dios le cansa, le agota, piense: ¿soy un cristiano de verdad? Tal vez no lo sea. Y si lo es, tal vez sea usted un cristiano frío y hay que cuidar, ¿verdad? Que pasemos de esa frialdad a una vida de mayor fervor para con Dios. Así que creer en Cristo significa interactuar con el Evangelio. Voy a parafrasear a Sproul, una frase que oí de Sproul, más o menos va así. Dice que el cristiano no es aquel que no peca, sino aquel que menos peca. Me estoy explicando. Los cristianos necesitamos vivir en una dinámica de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo como cristianos cometemos un pecado, tenemos que arrepentirnos de ese pecado y creer en el Evangelio. Fallamos y nos arrepentimos. Es un arrepentimiento permanente.
en el sentido de que pedimos perdón por nuestros pecados y nos abrazamos nuevamente a Cristo, abrazamos el Evangelio. Creer en Cristo significa también obediencia a su palabra. Así que significa arrepentimiento, transformación de vida, significa interactuar con el Evangelio, significa obediencia. Eso es creer en Cristo. Uno puede leer algunos casos de personas que creyeron en Cristo. Por ejemplo, cito 3 ejemplos rápidamente. El caso de Saulo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Dios llama a Saulo en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 10, la Biblia nos habla de que Pedro fue a la casa de Cornelio por indicaciones del Espíritu Santo y le llevó la palabra. En Hechos capítulo 16, dice la Escritura que Pablo y Silas estaban en la cárcel y que los presos les oían oír. Y que cuando ellos estaban orando vino un temblor y el carcelero se asustó y se quería quitar la vida. Y Pablo les dice: aquí estamos, no te quites la vida. Y el carcelero hizo una pregunta y dijo: ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay 3 características por lo menos que yo veo en cada uno de estos 3 casos. El primero es que los que creyeron recibieron la palabra. Segundo, los que creyeron recibieron el Espíritu Santo. Y tercero, dice la Escritura, que los que creyeron fueron bautizados. Creer en Cristo cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de vivir. Yo le pregunto: ¿es usted un cristiano verdadero? Quiero que se pregunte eso. ¿Soy un cristiano verdadero o no soy un cristiano verdadero? ¿Creo en Cristo verdaderamente o no creo en Cristo? Porque la palabra dice que Cristo vino para que creamos en Él. Cristo vino para que creamos en Dios. Por eso es elemental que usted se asegure de que realmente es un cristiano, pero que es un cristiano que de verdad ha creído en Jesucristo. Es un cristiano que se ha arrepentido. Es una persona cuya vida está siendo transformada. Es una persona que interactúa con el Evangelio, que practica el arrepentimiento y la fe de manera continua. Es una persona que obedece verdaderamente a Cristo. Eso es creer en Jesús. Ahora bien, si usted es una persona que ya cree en Cristo, manténgase creyendo en Cristo. Habrá días que se va a sentir desalentado. Habrá días que se va a sentir desanimado. Se va a sentir desanimado por los problemas, por las enfermedades, por situaciones financieras. Habrá momentos en que se va a sentir usted con el deseo o con la intención de abandonar su fe. Pero quiero decirle, manténgase creyendo, porque la fe del que cree en Cristo es probada en distintos momentos de la vida. Por eso tenemos que seguir creyendo en Cristo. Cuando una persona está pensando: creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que ya no voy a buscar a Dios, creo que ya no voy a leer la Biblia, y de repente usamos como pretexto lo que otros hacen, o en la familia, o en la iglesia. Mis amados hermanos, la verdadera fe en Cristo no puede verse estorbada, por lo menos no de manera definitiva, por los problemas de la vida. Podemos pasar por momentos de crisis, claro que sí. Elías, que se le conoce en la Biblia o lo conocemos como el profeta del fuego, ¿se acuerdan? Elías era un hombre usado poderosamente por Dios. Él oraba para que lloviera, ¿y qué creen? Llovía. O luego oraba para que no lloviera y no llovía. Oraba para que cayera fuego del cielo y caía fuego. Pues a pocos profetas vemos así en la Biblia. O no recuerdo a otro, más bien, quizá Elías, el único profeta. Un día se enfrentó con los profetas de Baal, ustedes recuerdan. Y era
tanta la osadía de este hombre, pero sobre todo su fe. De ahí viene la osadía de la fe en Dios, que les dijo a los profetas de Baal: tenemos que decidirnos, tenemos que ver quién es Dios. Les dice: vamos a ofrecer sacrificios, y el que responda con fuego, dice el profeta, ese es Dios. El que responda con fuego, ese es verdadero Dios. Y les dijo: empiecen ustedes. Y como veía que no caía fuego, les digo: ya, paren hasta ahí. Y dijo respecto al sacrificio que él presentó: échenle agua. ¿Se acuerdan? Hasta mandó que le pusieran agua, ¿verdad? Y oró el profeta, y el fuego descendió. Creo que algunos se asustaron, discúlpenme. Hasta el calor sintieron algunos, ¿verdad? Y descendió fuego, mis hermanos. Y después le manda a Jezabel, la esposa del rey de Israel, Acab, ¿no? Le mandó un WhatsApp y le dijo: si en 24 horas no te mato, que así me hagan los dioses, como tú les hiciste a los profetas. Porque los mandó a matar, los mató. Y les dijo: si en 24 horas no te mato, que así me hagan los dioses. Y Elías sabía que esta mujer hablaba en serio. Y dice la palabra que se fue, ¿verdad? Tomó el camino y se deprimió el profeta. Se deprimió. Y se acostó ahí debajo de un árbol y Dios le llevó agua y pan. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: han matado a tus profetas, solamente quedo yo. Han derribado tus altares, el pueblo ha sido infiel, soy el único que te está haciendo fiel. Estaba deprimido. Pero veamos los dos escenarios. Primero, un momento de gloria, ¿verdad?, para el profeta. Y luego un momento de depresión. Dios no le había fallado. En su perspectiva, él entró en una crisis y llegó a decir: soy el único. Y un poco más adelante Dios le dice: no, no eres el único, hay otros más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Exactamente. A veces usted puede sentir la idea: soy el único en mi familia que busca a Dios, soy el único en la iglesia a quien le importa la oración, soy el único en la iglesia a quien le importa que la iglesia esté bien. Y a veces entramos en crisis. Los pastores a veces entramos en crisis. Los líderes a veces entramos en crisis. Mis hermanos, por eso necesitamos esa comunión y pensar nosotros: he creído en Cristo, creo en Cristo y debo seguir creyendo en Cristo. Pase lo que pase, debemos creer en Cristo. Viva bajo esa convicción, por favor. No esté pensando: pues aquí me voy a aguantar a ver hasta cuándo. No. Diga: he creído en Cristo y me voy a mantener firme en Cristo. Si aún no cree en Cristo, yo lo convoco para que hoy pida perdón por sus pecados y le entregue su vida a Jesucristo. Si alguien aún no ha creído en Jesús, este es el momento, mis amados hermanos. Y porque a veces está probado que muchas veces uno puede acostumbrarse a ir al culto, pero no haber creído en Cristo realmente. Por eso somos llamados para creer. Finalmente, de acuerdo a la Biblia, ¿qué ocurre con una persona que cree en Cristo? ¿Qué le ocurre a esa persona? Deje mencionar algunas cosas. Le perdona a Dios los pecados. Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en Cristo. Segundo, somos nuevas criaturas. Tercero, somos hijos de Dios. Cuarto, vivimos caminando bajo la voluntad de Dios de manera continua. Es decir, necesitamos vivir creyendo en el Evangelio. Para eso vino Cristo, mis hermanos. También los animo para que aprovechen de platicar con algunas personas en estas épocas y decirles: ¿sabes para qué vino Cristo? ¿Sabes lo que estamos festejando?
y decirle, mira, Cristo vino para que tú creas en Dios. Y creer en Dios significa esto, esto y esto. Yo a algunos les hablo así directamente y a veces hasta en 5 minutos, ¿no? Y como que hasta los agarro mal parado, ¿no? Y hasta les digo, ¿te gustaría creer en Cristo? Dicen, sí, quiero creer en Cristo. Y como yo no sé si los voy a ver, le digo, vamos a hacer una oración y entrégale tu vida a Jesús. Tenemos que así ser con el mensaje directo. ¿Para qué? Para que la persona crea en Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias, bendito Señor, porque Cristo vino al mundo para que creamos en ti. Oh amado Rey, muchas gracias porque a través de la fe en Cristo, a través de creer en Él, tu palabra dice que nuestros pecados son perdonados, somos nuevas criaturas, somos declarados tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque un día te fijaste en nosotros, porque un día nuestro corazón fue inquietado por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, y hoy creemos en ti. Ayúdanos a seguir creyendo. Yo oro, Padre, que aquellas personas que han creído en ti se mantengan creyendo. Y oro por aquella persona que se siente en crisis, Señor. Crisis de fe, en donde piensa que o ya no va a seguir, ya no tiene el anhelo, ha pensado en alejarse de ti. Yo te ruego que lo bendigas, que bendigas a esa persona y la ayudes para que siga creyendo en ti. Señor, te ruego por aquellos que aún no creen en ti. Te ruego, mi Dios, que los ayudes para que crean. Si hay alguna persona hoy que aún no ha creído en Cristo, tal y como lo hemos explicado,